con estructura de roca, con la solidez de una montaña y con la utilidad de un faro que alumbra en la oscuridad. Palabras de vida eterna. Tenemos una gran gama de preguntas aquí esta mañana, hermano Andrés. Primera pregunta que se nos envió a través del Facebook dice: si Dios es espíritu y María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, ¿cómo puede tener madre Dios si es espíritu? Es una gran pregunta, bien interesante, de manera que vamos a dejar en claro varias cosas. La Virgen María, relatan los evangelios, recibió la noticia de que Dios la había seleccionado para ser la madre del Salvador. San Lucas capítulo número 1, a partir del versículo 26 encontramos el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice el versículo número 35 que el ángel Gabriel respondió a la pregunta de la Virgen María cuando ella le dijo: ¿y cómo podrá ser que yo tenga un hijo si no he conocido varón? No he tenido contacto sexual con hombre alguno. Entonces el ángel le respondió. Escuchemos lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De manera que hay que dejarle en claro varias cosas. Él no es la madre de Dios, como se dice de una manera muy común, sobre todo en el catolicismo. La Virgen María no es la madre de Dios, es la madre del cuerpo en el cual habitó el Dios eterno. Dice ese texto que acabamos de leer: por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De manera que Dios fue manifestado en carne, se manifestó como hombre, de manera que la Virgen María lo que dio a luz fue ese tabernáculo en el cual habitó Dios. Porque Dios, como en efecto dice la pregunta, no puede tener madre. Como Dios no puede tener madre. Porque entonces sería mayor la madre que Dios y dejaría de ser Dios. Esta pregunta es muy importante porque trata el tema de las dos naturalezas que hemos tratado acá, hermano Andrés, en otras oportunidades. En Jesucristo se unen dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús era Dios, pero también hombre al mismo tiempo. Como hombre comió, se cansó, dormía y tenía todas las características de un humano, pero era Dios. Hermano Carlos, voy a interrumpir su intervención para lo siguiente. La pregunta es ciertamente compleja, tiene por lo menos tres partes que podríamos reconocer, y lo hago porque nos interesa que los oyentes tengan claridad absoluta de los temas. La pregunta arranca con algunas afirmaciones. Primero, Dios es espíritu. La segunda parte es: María es la madre de Jesús. Y Jesús es Dios. Entonces, a partir de estas tres afirmaciones se hace la pregunta que ¿cómo puede tener madre si es espíritu? Pero aquí la idea es basarnos en la palabra de Dios. Me interesaría que diéramos algunos versículos que afirman o que respaldan estas afirmaciones. Dios es espíritu. ¿Dónde lo podemos encontrar? San Juan capítulo 4, verso 24. Allí usted puede encontrar que Dios es espíritu. Que María es la madre de Jesús, pues lo acaba de leer nuestro hermano Carlos en San Lucas. Que Jesús es Dios, lo podemos encontrar en diferentes textos bíblicos. Para anotar algunos de ellos, Romanos capítulo 9, verso 5. Hermano Carlos, ¿algún otro versículo donde
podamos decir que Jesucristo es Dios, para que los oyentes puedan tener ahí en su agenda todos estos versos que más adelante les van a servir para personales. Tenemos, por ejemplo, Isaías 9:6, donde dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. San Juan 14, desde el versículo 1 en adelante, cuando Jesús le dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos Tito capítulo 3, donde dice: esperamos la bienaventurada aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y así muchos otros versículos más. Muy bien, y además usted decía que Dios se manifestó en carne. Eso lo podemos constatar en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Recuerde que este es su radio, su consultorio bíblico, donde usted puede hacer llegar sus preguntas, inquietudes, y aquí estamos respondiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Vámonos con la segunda pregunta. Dice: ¿qué características tienen los verdaderos hijos y servidores de Dios? Otra pregunta bien interesante. Obviamente que los verdaderos hijos y servidores de Dios tienen unas características especiales. Así como los hijos de una determinada persona tienen sus características peculiares, particulares. Un hijo, por ejemplo, de una persona de ojos azules, de piel clara, de cierta contextura física, de una estatura sobresaliente, pues sus hijos por naturaleza, porque se transmite en los genes, se transmite a ese hijo la información genética, y así como el hijo de una persona de piel oscura y de cabello ensortijado va a nacer con esas características antropomórficas, porque es hijo de esa persona que lo engendró. No necesita esforzarse, no necesita ese niño que ha nacido, no necesita ponerse a pensar: yo necesito parecerme a mi padre porque soy hijo de él. Los hijos de Dios tienen sus características especiales, parecidos a aquel que los engendró. Digamos entonces que para ser hijo de Dios se necesita nacer de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesucristo habló con Nicodemo en San Juan capítulo 3. Nicodemo era un fariseo destacado en la sociedad judía de aquel entonces, y se acercó una noche al Señor Jesús para preguntarle, para decirle mejor, no fue una pregunta sino una afirmación: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprendió y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le replica por segunda vez: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que para ser hijo de Dios se necesita nacer del Espíritu de Dios. El Señor Jesús lo dice: lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de mamá y papá, pues eso es carne, es el hombre natural. Pero lo que es nacido de Dios, pues es hijo de Dios. Y hay unas características especiales. El que es un verdadero hijo y servidor de Dios tiene un fruto, una vida que testifica que ha conocido a Dios. Vive apartado del pecado, apartado de las prácticas
pecaminosas, aunque no quiere decir eso que nunca va a pecar, que nunca va a cometer un pecado. Sí es posible que caiga en un error, en una desobediencia, en un pecado, porque la Biblia dice que el único que no peca o no practicó el pecado es el Señor Jesucristo. Pero lo que va a caracterizar a ese Hijo de Dios es que mantiene un constante interés por servir a Dios, por vivir para Dios, para caminar con Dios. Muy bien, hermano Carlos. Entonces podremos decir que los hijos de Dios no son aquellos que hacen cosas buenas para parecer hijos de Dios, sino que aquellos que tienen esa naturaleza como hijos de Dios hacen cosas buenas por su naturaleza. También es importante que entendamos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios advierte que hay en todo personas que se quieren hacer pasar. El lunes y el martes estamos hablando de predicadores, de pastores que se hacen llamar siervos de Dios, apóstoles y todos los títulos que ellos se ponen, pero realmente no lo son. La palabra de Dios nos enseña en San Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante: por sus frutos los conoceréis. Es decir, de acuerdo a las obras, al comportamiento, a la manera de vivir de las personas, podemos identificar los hijos de Dios. Y hay una característica muy importante en San Juan capítulo 1, donde la palabra de Dios nos enseña que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que podemos decir también que hijos de Dios son aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo y en ese mismo nombre han sido bautizados para el perdón de sus pecados y para el nacimiento a una vida nueva. Y para continuar con esta pregunta, tenemos que decir que se hace hijo de Dios la persona cuando es dada a través de la palabra. El apóstol Santiago en su epístola universal dice en el capítulo 1, verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, o sea, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De manera que no es como la gente piensa, que todo el mundo es hijo de Dios, que ser humano es sinónimo de ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, lo repetimos, se necesita ser engendrado por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Y como acaba de citar nuestro hermano Andrés, creer en el nombre del Señor Jesucristo y dar el fruto. Obviamente el fruto se produce a través del Espíritu de Dios que está en aquel que es su Hijo. Pero pasemos a una tercera pregunta. Hay en este listado de preguntas que tenemos hoy un marcado predominio de las preguntas sobre el bautismo. Vamos a encerrar dos preguntas en una. ¿Por qué bautizamos o se bautiza en el nombre del Señor Jesús? ¿Y por qué no se bautizan los niños y no los adultos? Dos preguntas en una sola. Los creyentes del Evangelio del nombre del Señor Jesucristo bautizamos como dijo el Señor Jesús. En Mateo capítulo 28 y el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, los pentecostales, bautizamos tal como lo dice aquí el Señor Jesús en Mateo 19, porque acá en ese texto se hace énfasis en un nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Eso lo encontramos en Hechos 2:38. Dice la palabra del Señor en Hechos
de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que bautizamos en el nombre del Señor Jesús, como Él lo dijo en Mateo 28, 19, y como lo confirma Hechos 2, 38, porque esa fue la orden del Señor Jesús. El bautismo bíblico expresado por el Señor Jesús en Mateo 28, 19 es en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no se bautizan los niños, sino gente adulta? Por la sencilla razón de que para bautizarse la persona debe creer a la doctrina, debe ser un acto en que está involucrada la voluntad del bautizado. Debe la persona creer en primer lugar, luego se debe arrepentir, debe haber nacido de nuevo. El bautismo no es para que nazca de nuevo, sino porque ya nació de nuevo. Y un niño no puede hacer eso, no puede creer, no puede arrepentirse porque no ha pecado. De manera que estas son las razones por las cuales bautizamos las personas adultas. Además, Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y el versículo 12 enseña, vamos a ver desde el verso 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre para la salvación, pues, es Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Queremos invitarlos para que ustedes nos sigan acompañando los días jueves en este mismo horario en su consultorio bíblico, donde estaremos respondiendo sus inquietudes a la luz de las Sagradas Escrituras. Hermano Carlos, muchas gracias por su compañía, y a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy les estamos deseando las más ricas y abundantes bendiciones en el nombre de Jesús. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Muchas bendiciones. Con estructura de roca, con la solidez de una montaña y con la utilidad de un faro que alumbra en la oscuridad, hemos presentado Palabras de Vida Eterna. Gracias por tan gentil sintonía. Les esperamos en nuestro próximo programa.